Bueno, ya vamos con nuestro segundo paso, que sería pues lo que son las redes neuronales convolucionales, ¿cierto? Entonces, está inspirada en cómo funciona nuestra corteza visual, ¿cierto? Nuestra corteza visual pues tiene varias etapas. Entonces, este es el ojo, este es el nervio y digamos que esta es la parte del procesamiento. Esta sería la red neuronal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es una casa, es un carro, es una beca, bueno, en fin. Aunque yo no sé cómo uno podría ver una beca. Bueno, entonces acá está el ojo, ¿no? El ojo pues recoge la información, ¿sí? Bueno, para acá pasa el cristalino y todo el cuento, y esto se convierte en un impulso nervioso, ¿cierto? Dependiendo del tipo de células. Y bueno, digamos que aquí va la información RGB, ¿cierto? Esta información pasa por una primera red que se encarga de procesar la información, ¿cierto? Hay una primera red que se encarga de procesar la información y hay una segunda red que se encarga eh, de categorizar, ¿cierto? De, bueno, eso es una casa, eso es un carro, eso es una beca, lo que sea. Bueno, es una variación del perceptro multicapa porque lo que vamos a hacer es cementar la red neuronal para cada una de las actividades que tiene pues en sí la red. Su aplicación es realizada con matrices bidimensionales y son redes de múltiples capas de filtros convencionales de una o más dimensiones. Entonces, y aquí viene la representación de lo que es la reconvolución. Entonces, aquí viene lo interesante. Entonces, usted tiene una imagen grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Lo primero que se va a hacer con esto es dividir la imagen. Donde, por Dios, no tengo mi... ¿Dónde estás? Ve, me perdí aquí. Ah, no, necesito que... Oígame. Madre. Que... Bueno, aquí está. Entonces necesito esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se va a hacer con esta imagen? Lo primero es que vamos a segmentarla en pedazos pequeños, ¿cierto? Lo primero que hace una red convolucional es esto. Vamos a cogerla en pedacitos pequeños, ¿sí? Bueno, entonces dividimos esta imagen de esta manera. Bueno, ahora ¿qué pasa? A cada uno de estos pedacitos se le aplica una estrategia llamada convolución, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se aplica una función, ¿cierto? A ese pedacito y eso nos da otra matriz, ¿cierto? Pero esa matriz puede cambiar de tamaño. O sea, usted puede, digamos, si este pedacito es de 8 por 8, ¿cierto? Pues aquí podrían tenerlo 12 por 12. A esa función se le conoce como kernel. Eso hay unos kernel establecidos. Entonces lo primero que se hace es segmentar la imagen y aplicar esa pequeña función. Eso se llama un kernel, ¿sí? Ahora bien, luego ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una división de estos, ¿cierto? Podemos hacer una división de estos, esto se llaman máscaras, y pues tenerla así. Luego podemos hacer de nuevo convolución, ¿cierto? Para hacer una transformación con un kernel dado, ¿cierto? Y luego pasa a una red totalmente, bueno, podemos hacer de nuevo esa parte que se llama muestreo. Y finalmente pasamos a una red. Esta es una red con backpropagation. Esto es backpropagation. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esta información procesada, ¿cierto? Ayuda a reducir el tamaño de la entrada de tal forma la red no sea tan grande. Porque digamos, si usted tiene una entrada de 32 por 32, ¿por cuántas entradas necesitaría en una red? ¿Cuántas entradas necesitaría? Si fuera 32 por 32. ¿Cuántas entradas necesitaría? 1024. 1024. Y al final resultamos con 16 mapas de 5 por 5. ¿Cuánto es 16 5 por 5 por 5? 400. 400. Entonces reducimos la representación de 1024 a 400. Y esto es lo que va a recibir la red Backpropagation. Y bueno, usted puede tener todas las capas que quiera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En esta red hay unas diferentes capas, ¿cierto? No es tan directa como nosotros. Debemos tener capas totalmente conectadas, ¿cierto? Como estas, son capas de este estilo, ¿cierto? Donde ustedes ya saben.
que son así, o podemos tener capas gaussianas, que básicamente es lo mismo, pero ¿qué característica tiene? Hay cierta probabilidad de que un peso sea establecido como cero, es decir, se rompe la conexión. Eso ya hay unas funciones que hacen eso. Y la idea es para evitar que la red sobreaprenda, básicamente. O sea, usted rompe ciertas conexiones y aplica igual el algoritmo. Digamos que eso es una de las modificaciones, ¿cierto? Y bueno, y esta es la estructura general de cómo sería una red convolucional. Entonces, las capas entre sí están conectadas a través de funciones no lineales. Estas redes realizan la extracción y reducción de las características a medida que se avanza en las capas ocultas. Representamos esta matriz de 1024 elementos por una matriz de... Esta tiene 1024 parámetros. Pasamos a una de 400. O sea, reducimos en un orden de 3, ¿cierto? O sea, reducimos en un tercio del tamaño. Naturalmente, todo este proceso, muchachos, es para que efectivamente estos 1024 estén representados en estos 400. O sea, con eso se busca. No podemos hacer una reducción tan arbitraria. Estas redes permiten reducir la dimensionalidad de los problemas de número de parámetros, pero sí son más sensibles a cambios de las entradas, o sea, unas por otras. ¿Y saben qué es lo bueno de esto? Que usted aquí no tiene por qué preocuparse por las entradas redundantes, porque estas funciones, sobre todo las de muestreo, se encargan de buscar esas correlaciones entre las diferentes variables. Entonces, aquí está implícito la reducción de parámetros. Entonces, naturalmente, pues, si uno tiene un problema dado, pues uno debería reducir los parámetros, ¿cierto? Pero en este tipo de redes pues tenemos la característica de que el mismo proceso lo hace por uno. Entonces, bien. La convolución es un proceso que consiste en filtrar una imagen usando una máscara. Diferentes máscaras retornan diferentes resultados. Miren, esta es una máscara gaussiana, ¿cierto? Esta es una máscara gaussiana. Miren cómo transforma la imagen. Esta es una máscara logarítmica. ¿Qué tal? ¿Qué utilidad le ven a una máscara logarítmica, muchachos? Como limpiar, ¿no? Sí, eso utilizan más que Contornos. contornos. En procesamiento digital de imágenes, las máscaras logarítmicas se usan para contornos. Y bueno, la convolución de cada píxel es una combinación de los píxeles de entrada. Se tiene una ventana deslizante a través de toda la imagen, zona que tomamos como entrada, y las máscaras son representadas con personas, con los pesos de la red, ¿cierto? Entonces aquí está el proceso. Entonces tenemos esta máscara que ustedes ven aquí, ¿no? Está la máscara de 8 píxeles, aplicamos el kernel es una función y toda esta información lo transforma en uno solo. De esa manera se hace la reducción. De esa manera nosotros podemos reducir el tamaño de la entrada. Entonces, en estas redes cada capa es un volumen de neuronas en 3D, por lo tanto la capa tiene un alto, un ancho y una profundidad. Entonces, tenemos tres tipos de capas. Tenemos capas convolucionales, que son las de máscaras, las que tienen la función de kernel. Las capas de pooling, su salida es el máximo de una entrada de una ventana. Básicamente, aunque depende, hay otras que usan en promedio. Básicamente lo que van a hacer es que pues yo puedo tomar aquí el máximo, ¿cierto? Algunas toman el average, otras toman la media y otras que toman, bueno, toman diferentes medidas. La idea es hacer la reducción de esa manera. Entonces, observen acá. 24 por 24, entonces de este 24 por 24, como tenemos una ventana deslizante, la ventana deslizante puede ser de esta manera, ¿cierto? Sin slapping. Pero puede haber ventana deslizante con slapping. Eso ya depende del diseño. Entonces, bien. Entonces vamos a transformar esta entrada de 24 por 24 en 4 diferentes mapas de 20 por 20. Entonces significa que podemos utilizar una función de kernel por cada uno o sencillamente hacer overlapping, eso ya depende. Luego hacemos un subsampling, es reducir el tamaño. Entonces 4 por 20 la transformamos de 10 por 10. Básicamente, si transformamos de 20 por 20, entonces tendría que tomar cuadros de tamaño 2 por 2, transformarlo en cuadros de tamaño 1 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer ese subsampling. Sí. Entonces, básicamente toma, digamos, 4 píxeles. 3, 2, 1, 0. Me estoy inventando esto. Se aplica una función. Si es el máximo, queda 3, por ejemplo. Si es el promedio, pues sería 3 más 2, 5, más 1, 6, dividido 4. Serían 6 cuartos y así. Entonces, bueno, hago ese subsampling. Luego puedo volver a hacer convolución con ventana deslizante. Y luego hago
hago un subsample y finalmente puedo hacer una convolución para obtener 20 uno por uno, que esto se conoce como un vector de características, ¿cierto? Al final, la imagen se representa como ese vector de 20 características. Y bueno, ya cada uno de estos puede tener un significado diferente dependiendo del problema, ¿cierto? No tiene significado, sencillamente es una información. Entonces ya depende pues del problema. Entonces, lo que vamos a hacer es coger las imágenes, ¿cierto? Aplicar una serie de máscaras, luego reducir su tamaño, volver a aplicar las máscaras y finalmente volver a hacer resampleo para obtener una salida de característica. Uno busca, por ejemplo, esta imagen de 24 por 24 se transformó en una imagen de 20. Se transformó en una imagen de 20 píxeles. O sea, ya depende mucho del problema. Eso es una, o sea, por eso es que aquí está el peligro del tuning, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el peligro del tuning. Porque usted, por ejemplo, dijo, no, pues yo quiero que sea 4 por 4 por 40, ¿cierto? Y resulta que se le dañó. ¿Sí? ¿Por qué se le dañó? Pues, no, pues quizás que lo transformé en 4 por 10, perdí mucha información aquí. Eso es muy delicado. El tuning de eso, muchachos, es delicado. Y lo que uno hace es utilizar lo que está establecido en la literatura. Hay diferentes organizaciones de cómo se pueden hacer esto. O sea, usted le dicen, vea, usted tiene dos capas de convolución y pueden haber dos o tres. Y usted le dice, bueno, la primera usted va a hacer 7 mapas de 40 por 40, luego va a hacer un subsampling tomando 4 mapas de 20 por 20 y así. Entonces eso depende del problema y eso depende de la literatura. Esta es una de las cosas que Machine Learning, de Deep Learning tiene en contra. Tampoco les puedo decir todas las bondades. Si usted se sale de lo que está establecido, se tira el algoritmo. Es muy fácil que usted se lo tire. Entonces, por eso es que hay mucha investigación, es en tuning. Porque es que este tuning, la matemática para hacer esto es muy complicada, porque estamos hablando ya de enormes cantidades de operaciones, de multiplicaciones, de aplicaciones de funciones no lineales, entonces es muy complicado. Bien, entonces existen dos tipos de arquitecturas. Entonces, ok. Entonces, bueno, este es un primer tipo de arquitectura que son las redes convolucionales y existe una segunda arquitectura que son las convolucionales completas. Y esto, miren, ¿qué creen que están? Miren aquí, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué es esto? Sí, yo lo acabo de... Los autoencoders. O sea, hay una que es con esto, ¿cierto? Aunque hay muchas más, o sea, yo les muestro como las que más comunes hay. Pero bueno, la información que yo tengo es de aproximadamente, bueno, la actualicé para este curso, pero está principalmente para el año 2018. Puede ser que ya de aquí el 2018 para acá, pues ya esté súper actualizado, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas también del Deep Learning. Yo actualicé algunas cosas, sobre todo los códigos que yo tenía en el 2018 no me sirvieron, entonces me tocó volver a hacer la búsqueda de información y ajustarla. Entonces es normal en Deep Learning, o sea, y la actualización de las librerías también. Por ejemplo, eso que ustedes vieron ahí, el error que pasó, eso es un problema de versiones de librerías. Entonces, bueno, en fin. Entonces, bueno, estas otras tienen un encoder y un encoder. Entonces, pues podemos tener esto de acá, que básicamente es la representación de la imagen. Podemos tener esto, miren, convolutional encoder decoder. De hecho, yo se los mostré. ¿Qué es este? Autoencoders, este segundo que yo les mostré, y nosotros ya lo habíamos visto, que es este de acá. Este encoder que ustedes ven acá, bueno, aquí tengo que corregir, ¿no? Porque 3232,3, esto es 3232,3, ¿cierto? Y acá. Entonces, miren, tienen, ustedes de aquí ya pueden ver el primer ejemplo realmente, 3232,3, moment, ya. Y hagamos el cambio acá. Y bueno, esto no cambia, cambia en la salida. 32,3, ¿cierto? Porque estamos con las tres dimensiones. Vamos a ver aquí qué me pasó. Es que yo no entiendo por qué sigue con su 28. Me está dando como mal genio. Yo no veo ese 28 por ningún lado. Que es lo más triste, muchachos. O sea, el total size del new array no debería ser cambiado. Bueno, búscala al inicio del código, de pronto Puede ser que esté por acá arriba, ¿no? Ah, sí, mire que ahí hay un 28 por 28. ¿En dónde? ¿Ya lo viste? Usted tiene buena vista. Oh, Listo. Ayúdeme que esto es por el bien común. pero, Subamos. a ver,
Listo, 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 listo. Usted, mejor dicho, pasa 1000. La costumbre, la costumbre. ¿Dónde yo me...? Ya lo Listo. pasó, ya lo pasó. ¿Este? Está. Bueno, esto es 32,32,3, ¿cierto? Y este es 32,32,3. Perfecto. Pero aún tengo que cambiar más. Bueno, este es el encoder. ¿Ves qué? Eso depende del ejercicio. Había uno cerca del error arriba. Decía 28 por 28. ¿Dónde? Más arriba. A ver. ¿Este? Aquí arriba. Pues puede ser eso, ¿no? Pero no te... ¿Qué será esto? No tengo ni idea. No, esto es la Es una compresión. multiplicación. Sí, eso no tiene nada que ver. Pero es que es muy raro. Porque esta cosa está rebelde. Porque es que me dice... Mira, me dice que... Bueno, Kate Rich Shape 32,32,3. Entonces me dice el total size del nuevo array no debería ser cambiado. Porque el input shape, ¿cierto? El input shape es 28,28,1, pero el output shape es este. Entonces el input shape, ¿cierto? Es 28,28,1. Y el input shape aquí está bien. Porque yo tengo, vamos a ver, el input shape es el de salida de acá. Yo tengo 3,364, ¿cierto? Que es la salida, ¿cierto? Este es el kernel size. Yo ahorita les explico, es que quiero explicarles de dónde viene esto. Pero no he podido cuadrarlo, es que no entiendo por qué. ¿Sí pillan? Es que no tiene sentido. No tiene sentido que esto suceda. Lo que voy a hacer, restart runtime. Voy a destruir lo que tenga almacenado en memoria. A veces pasa eso. Voy a cargar las librerías únicamente. Y voy al... bueno. Voy acá. Cargo los datos. No necesito más. Aquí ya están procesados. Aquí carga los datos pues del Keras. Y me muestra el camión. Listo. Esta primera red encoder no me interesa. Este es el segundo encoder porque este es el segundo encoder convolucional. Aquí lo hace. La salida está bien. Porque es 32,32,3. Ajá. Y es que eso es lo que yo no, o sea, yo no entiendo en qué parte se está diciendo que es 28 por 28. O sea, es que o sea, yo miro esto y no veo dónde está. ¿Ustedes lo ven? Yo no lo veo. Aquí es el problema. ¿Ustedes lo ven? ¿Alguna variable, algo? No. Es que Pero está... de pronto el reshape no es 3,3232. eh, Ahí. Ah, sí, mire, que ahí le está mostrando. que es 28,28. Es que está con el anterior. ¿Sí lo pillan? A menos que haya una variable acá arriba, ¿cierto? Que me esté molestando. Pero es muy raro porque pues las variables de acá no tienen nada raro, ¿cierto? Miren, aquí no hay nada. Y yo no ejecuté esto de acá porque esto de acá ya sabemos que funciona. O sea, esto de aquí ya no No, lo... pero de pronto esos parámetros sí toca volverlos a redefinir. Sí, entonces... esperen, yo hago un machetazo. No. O sea, en alguna parte está ¿No estará un código oculto por ahí, profe? código oculto. Mira que no. Código oculto. Pero debería ser arriba. Debería ser arriba. Debería ser arriba y debería estar como una constante, no sé. Una constante. Miren que no está. O sea, yo básicamente ejecuté hasta donde aparece el camión. Puedo ejecutar este print, ¿cierto? Que ejecuta después. Miren, ahí están los shapes. Y el problema es que acá no me está cogiendo la... Es que, o sea, yo estoy desconcertado porque, o sea, el encoder está bien, ¿cierto? Y el decoder, ¿cierto? Miren, el decoder me dice que sigue atercando que tiene 28,28,1. Eso es lo que a mí me tiene... Eso es lo que a mí me tiene ¿cómo me explico? Me tiene un poco desconcertado porque este reshape es independiente. Este reshape es independiente, pero sin embargo aparece acá. Me dice
esta última, ¿cierto? Esta última tiene 3,3. Quizás, no, pero es raro. Porque esta última tiene 3,3. 16, ¿cierto? A ver. 16. ¿Es No, el 64 ahí? ese 60. No, el 64 está bien. Miren, está 64 a la salida. Y aquí recibe una de 3,364. Como es una máscara 3x3, está bien. 3,364. Y ahorita les explico por qué. Luego viene la segunda. La segunda es. Perdón, la de 32. La de 32 recibe la salida de 64. Luego viene la 16, que es esta de acá. Eso está bien. Y finalmente viene esta de 1, ¿cierto? Que se devuelve acá. Con esta. Se devuelve con esa. Entonces. Profe, ¿no tocaría agregar una línea adicional que empiece desde 64, 2 y 16? Está acá. No, miren, aquí está. No, es que la salida, o sea, la salida del encoder es 64. Pilla acá. ¿Pillas? La de la salida. Sí, señor. Y entonces, este se conecta con este, y esto está bien, porque dice el input shape es de 3,364. Como el kernel es de 3x3, entonces está bien, porque daría un vector tridimensional de 64 capas de tamaño 3x3. Ahora, ustedes tienen acá 3x3, que está acá, y eso está bien. Este está bien. Paid insane. Entonces, es lo que esto a mí me tiene desconcertadísimo. Porque es que se supone, vamos a ver, voy a decirle 28,281. Esto está funcionando y no entiendo por qué. Está con el anterior, es lo que a mí me tiene totalmente desconcertado. Y eso debería de fallar. Miren, aquí falla. Porque usted debería de tener el input shape de 36,36 y el output shape es de 28,1. Entonces, en alguna parte está molestando eso. O sea, yo estoy súper estoy desconcertado porque no entiendo. No entiendo por qué está tomándolo así. Entonces, vamos al ejemplo 2. El ejemplo de. Pero ¿por qué no borra esa línea? Pero ¿por qué no borra esa línea, lo corre y luego la coloca otra vez? Machete. Sí. Sí, Listo. comente toda la línea. Listo. Bueno, corremos el encoder. Corremos esto. Corremos esto. Y luego volvemos a colocar esto. Y dar el mismo error. Entonces, o sea, muchachos, yo estoy desconcertado. O sea, estoy totalmente desconcertado Yo porque. creo que es una configuración desde el inicio. Ujú. Sí, entonces hagamos una cosa. Más bien volvamos al ejemplo 1, ¿cierto? Y ese yo lo tengo. Yo mañana sé qué pasó. Para no quitar más tiempo con eso. Entonces vamos aquí con la estructura convolucional. O sea, la primera red convolucional realmente ya la hemos visto. Aquí está. Entonces, tenemos primero una capa convolucional que ¿qué va a hacer? Entonces voy a explicarles este cuento. Porque aquí ya es esto. Bueno, entonces vamos a poner acá este código. Entonces, ¿cómo se estructura esta vaina? Entonces, tenemos, primero, entra la imagen, ¿cierto? Entra la imagen que es de 28 por 28, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a haber una capa convolucional que dice, construya 16, o sea, va a coger 16, ¿cierto? 16, ¿de qué tamaño? Estos son 16 mapas de tamaño 3 por 3. O sea, básicamente pasa por cada uno de estos, ¿cierto? Y va a crear 16 mapas de 3 por 3. O sea, coge esto, ¿cierto? Ya el tamaño y todo eso ya se encarga el algoritmo. O sea, me transforma en eso en 16 mapas de 3 por 3. Luego dice, haga un mass pool, ¿cierto? Entonces, básicamente, de estos mapas, muchachos, de estos mapas, como dice el pool size es igual a 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? De cada uno de los 16 me va a coger 2 datos, ¿cierto? Me va a coger 2 datos con la función más pool, ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí, bueno, este más pool 2D, momento, antes de taking maximum pool de window el pool size. Y el pool size, ya.
Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a tomar, ¿cierto? Esto va a transformar. De cada una de estas, muchachos, va a ser dos ventanas, ¿sí? Entonces, sí está en lo cierto. Va a ser dos ventanas y va a crear 32 mapas de tamaño 1 por 1. ¿Qué sería tomar dos ventanas? Él ya se encarga del tamaño. Entonces, de 3 por 3 va a sacar dos ventanas y quedan 32 de 1 por 1. Luego, ¿qué hace? Vuelve a hacer una convolución, ¿cierto? Y van a salir 32 mapas, ¿cierto? De tamaño 3 por 3. Porque aquí lo dice. Entonces, 32 mapas de tamaño 3 por 3. Luego, ¿qué pasa acá? Vuelve a tomar un máximo y como el pool size es igual a 2, va a quedar 64. ¿Sí entienden lo de... Muchachos, ¿sí entienden lo que está pasando? ¿Acá? ¿O no? ¿O no, muchachos? No, profe, pues la verdad no la puedo coger. Lo primero que hace, él saca ventanas deslizantes, ¿cierto? De esas ventanas deslizantes, porque así trabaja el convolución. Entonces, por ejemplo, usted tiene esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Entonces, hagamos ventanas de tamaño 2 por 2. Entonces, si fueran tamaños de ventanas de tamaño 2 por 2, ¿cierto? Entonces, permitimos solapamiento. Entonces, por ejemplo, de estos 4 datos, va a sacar uno. De acuerdo a alguna función. Luego, otra ventana acá. Luego, otra ventana acá. Van 3 ventanas, van 4 ventanas. ¿Cierto? Entonces, puede sacar 4 ventanas. En total, ¿cierto? Podría sacar unas 8 ventanas. ¿Cierto? Él podría sacar 8 ventanas. ¿Cierto? Entonces, uno le dice el tamaño. 3 por 3. Entonces, en este caso, de 3 por 3, la ventana sería de este tamaño. No sé si queda mejor para ustedes entenderla así. 16 ventanas de tamaño 3 por 3. Entonces, de toda esta información, puede ser que las ventanas estén solapadas o no. El algoritmo se encarga de eso. De estos 9 números, él va a hacer un cálculo, ¿cierto? Él va a hacer un cálculo y va a sacar un dato. ¿Estamos allí? Ya. Ah, no. Perdón. De estos, qué pena, me adelanté. De estos 9 números, perdón, hace un cálculo con ellos y saca una ventana de tamaño 3 por 3, qué pena. Esta es la convolución. ¿Listo? Lo que pasa luego es el más cool. ¿Listo? ¿Estamos allí, muchachos? Pues no es el mismo tamaño. No. No, son de tamaño 3 por 3 porque son mapas de tamaño 3 por 3. ¿Cómo? No, sí, ya. Entonces, ¿esto cómo lo hace? A través de ventanas que se sacan de la imagen. O sea, hace una ventana, esto tiene tamaño 3 por 3. Entonces hace un cálculo, puede ser con una función, y saca esta información. ¿Qué representa esta parte 3 por 3? Hagan de cuenta que él segmenta la imagen. Esto es súper especialmente útil para detección de objetos. Porque pues con esto usted puede detectar bordes, hay muchas cosas que pueden detectar con esto. Entonces usted hace eso, ¿sí? Usted hace eso. Luego, ¿usted qué hace? Con el siguiente y saca otro mapa. En total van a sacar 16 mapas de 3 por 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Muchachos? Sí. Listo. Luego, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer un más pool 2D. Entonces, este más pool, ahora sí, coge el máximo. 12. ¿Cierto? Pero como hace 2 más con pool size igual a 2, entonces lo que va a hacer es tomar dos ventanas. Por ejemplo, toma una ventana aquí aleatoria, aquí el máximo es el 8. Y toma otra ventana por acá y el máximo es el 12. ¿Estamos allí, muchachos? Sí. Se sacan dos ventanas. Sí. ¿Listo? Ya el algoritmo se encarga de eso. Luego se vuelve a hacer una convolución a este vector, ¿cierto? Este vector que es larguísimo, que es 32 1 por 1, ¿cierto? Es un vector de tamaño 32. Entonces, lo maneja como si fuese una matriz de 32 posiciones. Esta es una matriz de 32 posiciones. Entonces la maneja así. Y hace de nuevo máscaras 3x3 de esta matriz y crea pues 32. Creo que esto eran, crea 32 mapas de tamaño 3x3, ¿cierto? Ya no tenemos 16, sino 32 mapas, ¿cierto? Lo hace de esta manera, con esta información que está aquí, ¿sí? Con esta información él asume como si fuera una matriz, lo hace acá. Y salen 32 mapas de tamaño 32 por 32. Y luego acá vuelve a hacer un pool, ¿cierto? Que es volver a tomar esto como una matriz y hacer las mismas ventanas, pero en lugar de aplicarles una función que saca una de 3x3, saca dos datos.
¿sí? Y ahí en total sale 64. No sé si ya queda un poco más entendido así. El proceso. Sí, sí, profe, ya un poquito más claro. Entonces, ¿de qué trata esto, muchachos? De la codificación de la información. Esto es supremamente útil, por ejemplo, para detectar bordes de objetos en imágenes. Esto, por ejemplo, para detectar los bordes de los objetos, ya usted tiene. Y esto, por ejemplo, dependiendo del kernel que usted use, ¿cierto? Esto tiene un kernel por defecto. Ya les digo, esto de tener un kernel por defecto. Una función de kernel. Ok, me desconecto aquí esto. Tiene una función de kernel por defecto, ya les digo. ¿Qué funciones hay? Este es un más pool 2D. Veamos. No, a ver, no me abrió. Bueno, esto funciona bien en Chrome. No de terco que sigue usando esto. Entonces, más de cool 2D. Entonces, miren acá. Entonces, ya les digo la función de... Vamos a ver qué argumentos recibe esto. Esto es pool size, size, data format. Ve, no lo veo acá. Y más pool size, padding. Bueno, y ya les muestro cómo trabaja. Ya les muestro. Miren, así es como trabaja eso. Y aquí les muestro. Bueno, esto no me cargó. A ver, hay un ejemplo acá que les puede servir. Miren, aquí está. Esto es lo que hace esta primera, miren. Ustedes, por ejemplo, tienen esta imagen. ¿Esto por qué no me está cargando? Ya. Miren acá. Esto es lo que hace. Bueno, primero la convolución. La convolución. Esto es lo primero, la convolución. Aquí está. Entonces, miren acá. Va a coger esta imagen, ¿cierto? Y hace esta multiplicación de una función 3×3. ¿Sí? Esto es un kernel de 3×3. Este kernel, ¿cierto? Este kernel, muchachos, por ejemplo, este 100 menos 1 menos 1 es muy bueno para detectar bordes. Esta es la imagen, entonces la multiplica. Esto equivale a hacer esos solapamientos, esta multiplicación que ustedes ven aquí. Eso es lo que hace esa primera, ¿cierto? Y ahora, después de eso, ¿qué hacemos? Cogemos esa información, muchachos, y hacemos esta multiplicación y eso nos da este vector de acá. Y posteriormente tenemos muchos vectores de tamaño. Este es un tamaño de 2×2 de más pool. En el caso de acá están usando un pool de... de 2,1. O sea, sencillamente es un vector de una dimensión tamaño 2. Pero yo podría decirle 2,2 también. Ya depende del problema. De todo modo, mañana les mostraré algunas configuraciones. Entonces, bueno, y eso es lo que hace acá. O sea, hace esa operación, lo multiplica pues por el tamaño del kernel. El kernel que es 3×3. De hecho, puedo mostrarles varias funciones de kernel, ¿cierto? Convolutional networks. Aquí está. Imágenes. Ya les digo qué kerneles hay. Hay varios kernels. Ese kernel que es 0011 sé que es para detectar bordes. Vamos a ver. ¿Qué es para detectar bordes? Es muy bueno. Aquí está. Bueno, este es el kernel más habitual. Este es otro kernel. ¿Cierto? Este es otro kernel acá. Bueno, sé que hay varias funciones de kernel. Lastimosamente no me da para mostrarles. Sin embargo, esta que yo les estoy mostrando acá, sé que es ¿para qué? Para detectar bordes, sobre todo detectar bordes de las imágenes. Es muy útil para eso. Bueno, entonces, vale, se utiliza esta configuración. Ahora usted me dice, profe, pero ¿por qué tengo 3 capas de convolución? La respuesta es
Eso depende del problema. En este caso, a ellos les funcionó bien 3 capas. Eso depende mucho de los datos, del problema y de la experiencia. Realmente es muy complicado uno, como tal, a ciencia cierta, cuántas capas requiere. No sé, muchachos, si quedó claro cómo funciona este encoder convolucional. O los perdí. Estamos procesando, profe. Bueno, está bien, no hay problema. Yo creo que tocaba hacer más ejemplos. Tengo un relojito de arena que dice cargando, cargando. Bueno, entonces no se preocupen, mañana reinicio con... Tengo miedo. No, tranquilo, mañana reinicio entonces con esta explicación. Entonces, para explicarles con más detalle cómo funciona entonces hagamos una cosa. Lo que quiero que vean es básicamente, lo primero es, la imagen se transforma en 16 mapas de tamaño 3x3. ¿Estamos allí, muchachos? Sí, señor. Sí. Luego hacemos un mass pool 2D. ¿Qué significa? Que por cada uno de esos mapas vamos a sacar 2 datos que lo representan. Profe, pero es que mire que viendo lo que usted nos mostró en el gráfico, lo que él hace es que, digamos, esos cuadros 3x3 que saca en el Convert 2D, él saca, en este caso, vectores de 2x2 y selecciona el valor mayor en ese vector. Pulse Size 2D. Espera, yo miro algo. Tengo entendido que ahí selecciona 2 valores, pero miremos si yo estoy equivocado. Puedo estar yo equivocado. Bien. Entonces, más por 2D, déjame ver. Bueno, eso es pura matemática. No, pero había una que mostraba el ejemplo de cómo explicar el mass pool. Acá. Y ahí aparecía la tercera, creo que es esa. La abajo a la derecha. Esta acá. Sí, mire que él hace cuadros de 2x2 y saca el y máximo. selecciona el mayor de cada recuadro. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y en este caso los hace 2x1. Ya que, o sea, como aquí no está especificado, o sea, como el mass pool es de tamaño 2. Ahí como no estaría especificado que si manda uno se toman cuadrados. Se toman 2x2. De 2x2. Pero como aquí el pool size es de 2, se toman es de a 2 datos y toma el máximo. O sea, de 16 toma 16 o sea, de 16 mapas toma cuadrados de tamaño 2. O sea, en este caso de tamaño 2 para obtener 32 datos. Básicamente, está de acuerdo con lo que decía. Como el pool size de tamaño 2, ¿cierto? Los recuadros que se van a hacer sobre cada uno de estos 3x3 van a permitir obtener 2 datos por mapa. No sé si es claro así. Porque de 16 mapas, de cada mapa vamos a tener 2 máximos. No sé si es claro así. O sea, de cada mapa... Tendría un dato. No, porque es que ahí dice el full size es de 2. O sea que yo tengo que hacer es recuadros de 2x2. No necesariamente. Lo que dice, o sea, lo que dice el pool size acá es son recuadros de tamaño es que el pool size, ya les muestro este parámetro, el pool size, cierto, más pool 2D, aquí está, vamos al API y miren lo que dice. Pool size, kernel size, pool size, este de Keras o de TensorFlow, este de Keras. Funciona un poquitico diferente. Aquí está. Ya le digo, pool size. Vamos a ver. Este parámetro, pool size, aquí está. Vamos a ver, es una tupla de 2 enteros. El tamaño de la ventana, para tomar el máximo 2,2. Será el máximo valor sobre un 2x2, un pooling de 2x2. Si un solo entero es especificado, sí, señor. Tiene usted toda la razón. Sí, efectivamente, de estos recuadrados de tamaño 3x3, se va a tomar el máximo de recuadros de tamaño 2x2. Pero sí, yo estaba bien en algo. Que los recuadros son de tamaño 2x2, estamos de acuerdo.
pero por cada una de las ventanas van a salir dos datos. No sé si es claro eso. De cada una de las ventanas van a salir dos datos. No sé si lo ven. Miren acá. O sea, tenemos 32, tenemos 16 máscaras de tamaños 3x3. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Ah, ya lo entendí. Sí, o sea, yo sí estaba en lo, o sea, yo estaba en lo cierto, pero gracias a que usted me hizo ver, la explicación puede mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, después de la convolución, ¿cierto? Con un kernel de tamaño 3x3, que básicamente es con ventana deslizante, ese kernel suele ser 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0. Se multiplica eso por la ventana de tamaño 3. Bueno, obtenemos 16 de 3x3. Bien, entonces, ¿qué pasa? De allí vamos a hacer vamos a hacer el pool, que es el remuestreo, y por cada una de estas 3x3, el tamaño de la ventana es 2x2. ¿Cuánto vamos a obtener? Como tenemos 16 de 3x3, vamos a obtener ¿cuántas? 32. No sé si allí queda un poco más claro. A cada una de estas vamos a sacar dos ventanas de tamaño 2x2. Entonces, como esto tiene tamaño 3, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las ventanas son así, por ejemplo. No sé si ya queda un poco mejor así. Sí. Ahora sí. Y de cada una de las ventanas sale un dígito. Uh-huh. Y entonces, como son dos ventanas, una por dos, dos. Ahí están tus dos dígitos. Exactamente. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos las de 32 acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer, eso nos salen, cuando hacemos este pool size, salen 32 de uno por uno. Y luego vamos a comer 32, que es la que tenemos acá, y le vamos a aplicar un kernel de 3x3, misma operación de acá. Y luego volvemos a aplicar un pool de size 2, pues para obtener al final 64. No sé si allí ya les queda un poco más claro de cómo trabaja eso. O sea, al final este procesamiento es para obtener un vector que representa las características de la imagen. Eso es todo. Sí, sino que lo está amplificando. En este caso estamos transformando una de 28 por 28, no. Porque la salida de este señor es de 128. No, mira. 28 por 28, ¿cuánto es? 28 por 28, bueno, ¿cuánto es? Sería... Ni idea. Porque al final van a salir. ¿Cuánto? 784. 784 y convertimos en 128. Porque pues como esto, el 64 lo transforma en 128. Tenemos un 128. Esto le conoce como el vector de características. No, ahí está bien. Porque reducimos, miren, 724. Una imagen de 724 la reducimos a 128. No, ahí está bien. Ahí está bien. No, claro, ahí está bien. Entonces, ya para finalizar, en orden de finalizar, ¿cierto? Bueno, entonces este encoder que ustedes ven aquí, bueno, ya les expliqué la estructura. Igual mañana pues lo haré con más detalle. Y bueno, hacemos aquí, lo pegamos, ¿cierto? Y bueno, y hacemos el respectivo entrenamiento, ¿cierto? Esto es un autoencoder convolucional, ¿cierto? Y pues básicamente cumple la misma función, es un autoencoder. Esa es la primera arquitectura, esa es la segunda arquitectura, perdón, que les mostré. Ya mañana les voy a mostrar la arquitectura total de la red convolucional. Entonces, muchachos, no sé si vieron el proceso que hace acá. Igual se hace la compresión, que la compresión es lo que sale al final. No sé si ustedes lo ven, muchachos. No sé si ustedes lo ven. La compresión que se hizo. Yo creo que sí. Sí se hace. Te hace entender un poquito. Es que no es tan sencillo que es mucha matemática. Pero bueno, lo que quiero que ustedes vean es en sí el proceso. Y miren, esta compresión de información pues resultó bastante buena. Entonces, muchachos, yo les quedo debiendo esta mañana porque es que yo no sé, o sea, no sé qué pasa aquí, o sea, no lo sé, o sea, no entiendo qué pasa ahí, porque es que ya los parámetros se cambiaron. Y la entrada y la salida del deco, del elenco, del codificador y la entrada del decodificador, pues están bien. Entonces yo creo que es algo que está ahí en el colapso. Entonces, bueno, muchachos, ¿no? ¿Y tienen preguntas ya para en orden de cerrar?
de esto? No, comentado no. Vale. ¿Qué vimos hoy en general? ¿Qué reflexión les queda con lo que vimos hoy en general? En general. Por lo menos yo que convulsiono, que tengo que tomarme el medicamento. Darío, por Dios. No, No. pues ya uno le ve un uso más que, ya no le ve un uso a esto, mejor dicho. Ujú. Ya es muy diferente de pasar de ceros y unos, que es lo que veníamos haciendo, ¿cierto? A ya haberlo aplicado a algo como más cercano a la realidad, pues. Ujú, sí, yo lo que sí me queda como experiencia de pronto con lo que ustedes me dicen es agregar algo de imágenes al principio. Se puede, no hay ningún problema. Porque las imágenes a la larga son matrices y uno las puede rechepear. O sea, usted la imagen, digamos de 24 por 24, de 28 por 28, la puede convertir en un vector de 784. Y eso se le puede aplicar backpropagation, sin ningún problema. Y puede hacer clasificación, sin ningún problema. Simplemente que el entrenamiento es muy demorado, pero de poderse se puede. Tendría que pensar algo con poquitos datos y que funcione bien. Pero sí, 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 me queda como reflexión. Sí, tienen ustedes toda la razón para como ver una aplicación un poco antes. No sé si ustedes opinen lo mismo. Eh, sí, Listo. sí, pues igual yo creo que eh, hablando en serio, lo que pasa es que eh, esto toca haberlo aplicado, digamos, a un problema que toque no directamente codificar y luego decodificar, sino hacer un proceso intermedio que permita, no sé, lo que usted decía con el ejemplo de identificar la placa y difuminar el carro. Sí, que es lo que les tengo en el tercer ejemplo. En el de redes convolucionales vamos a hacer clasificación de... Vamos a hacer clasificación de imágenes. Vamos a decir esto es un caballo, esto es un gato. Eso sí lo vamos a hacer. Es el ejemplo que les tengo preparado a continuación. Listo, profe. Vale, muchachos. Entonces detengo la grabación aquí